Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a esta mesa redonda que voy a moderar. Soy Luis Torrego, profesor de esta facultad. Y bueno, pues estoy encantado de estar así de bien acompañado en esta mesa. Para mí es un lujo. Voy a presentar a las personas que están conmigo en esta mesa redonda que se titula Lo que queda por hacer, ¿no? Al otro lado de la mesa está Fernando Tucho, que es profesor de comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro del colectivo Impactit, dedicado al estudio del impacto ambiental de las tecnologías. Podríamos hacer una presentación larga, pero como queremos hablar y que puedan hablar, pues vamos a hacer una presentación mucho más corta, porque el currículum de cada una de las personas que está aquí es muy amplio. A su lado está Catherine Gajardo, que es profesora, es compañera mía, profesora del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación de Segovia, que es chilena por nacimiento y segoviana por equivocación y por elección posteriormente. Es una activista de la inclusión educativa. Al lado de Katy está Joan Ferrés, jubilado, me ha dicho que diga que es jubilado, profesor de Comunicación y Educación de la Universidad Pompeu Fabra, ha sido durante muchos años. Y a mi lado también está Kelly Fuello, profesora de Tecnología Educativa de la Universidad de Oviedo, feminista convencida y referente en el ámbito de los estudios de educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Entonces, lo que vamos a hacer en esta mesa redonda es intentar hablar de una serie de deudas pendientes que tiene la educación mediática y la competencia digital, con aspectos como la inclusión educativa, el feminismo o el impacto ambiental de las tecnologías, o una cuestión ahí que es ciertamente una pesadilla porque la estamos abandonando y que Joan Ferrer nos la contará, que es una idea muy sugerente. Y el mecanismo que vamos a seguir es el siguiente. Primero le vamos a dar la palabra a ellos para que en un periodo máximo de 5 minutos nos cuenten lo que quieren exponer. Los materiales están colgados en esta fase virtual del Congreso, por lo tanto, hemos tenido tiempo de poder verlos. Y después iniciaremos aquí, yo haré alguna pregunta, probablemente una sola. Y lo que nos interesa después es que haya una participación, que esta mesa redonda se abra y aprovechemos el tiempo que tenemos, porque tenemos que acabar con puntualidad, para que todo el mundo que quiera participar pueda hacerlo. Entonces, si os parece, sí, vamos a comenzar de esta manera. Entonces, Fernando. Sí. Buenas tardes, gracias por la invitación a los organizadores. En unos minutos. Llevamos todo el día hablando, todo el Congreso hablando, discutiendo sobre los usos de la inteligencia artificial, si es una amenaza, una oportunidad, si este o aquel modelo de uso de las tecnologías, si las tecnologías son neutrales y depende del uso que se haga. La propuesta que yo traigo, o lo que yo pienso, una de las cosas que queda pendiente en educación mediática, es mirar un poco más allá, porque si no cuestionamos en sí mismos esos dispositivos y solo hablamos del mundo virtual, ¿no?, que parece que rodea este mundo tecnológico, al final yo creo que estamos perdiéndonos una parte importante, ¿no? Y en este momento de emergencia climática y de tantas otras cuestiones trascendentales para el futuro de la humanidad, de nuestra civilización por lo menos, yo creo que hay cuestiones importantes que hay que mirar, que es bajar a la materialidad de esos dispositivos, ¿no? Quiero que pongamos un vídeo que son 3 minutos, voy a consumir 5 de mis 3 minutos en el vídeo porque yo creo que es lo más ilustrativo para hacernos una idea rápida de qué estamos hablando, ¿no? ¿Le das tú al play ahí, Luis? Assembly line production and recycling.
The demand for these electronic products, smartphones, electric car batteries, computers, and tablets creates a supply chain increasingly described as modern slavery, violating human rights and environmental standards. The process starts in Africa with the extraction of precious minerals such as cobalt and copper. Dangerous to be exposed to it, this work is often done by children who are forced to work long hours, don't have proper clothing, and don't wear any protective equipment such as gloves or face masks. There are more than 40,000 children working in mines in the Congo, earning $1 to $2 a day. They're mostly extracting cobalt, an essential mineral in smartphones and electric car batteries. After being extracted from the Congo, the minerals are exported to Asia, primarily to China, where the devices are manufactured. Workers are denied masks and gloves while being exposed to toxic and cancer-causing chemicals without their knowledge. Some of the most common poisons are benzene and N-hexane. 每天快一点的话就擦，就是 These practices constitute modern slavery in the workplace today. Human rights experts have created a new term for it: exploitation by deception. Many of these products end up back in Asian and African countries, often illegally disposed of through a shadowy network of subcontractors. Workers are calling for an end to toxic working conditions throughout the supply chain. Local governments and nonprofits in West Africa and India are mobilizing to stop these illegal shipments which threaten communities' health and poison the environment with the same metals extracted from the beginning of the supply chain. Here's what you can do. Vale, gracias, Luis. Bueno, esto es una rapidísima, como podéis imaginar, visión del ciclo de vida de las tecnologías. Podríamos detenernos horas en cada una de esas fases, pero como veis aquí, detrás de nuestros dispositivos hay explotación en minas. Se calcula que entre el 80 y el 90% de las minas, por ejemplo, de coltán en el Congo o de oro en Colombia, son minas ilegales, irregulares. Por tanto, están en manos de personas que las utilizan para, pues, entre otras cosas, comprar armas, financiar guerrillas, financiar guerras. Luego, la fabricación de estos dispositivos en el sudeste asiático pues, está en lo que se llama hoy es una esclavitud moderna. Trabajadores, trabajadoras, en su mayoría, horas y horas pegadas a una silla sin poder moverse para tener el último dispositivo en las tiendas para Navidad. Montones de violaciones de derechos humanos, de derechos laborales, montones de enfermedades con productos cancerígenos que están prohibidos en Europa, en Estados Unidos desde hace años. No aparece en el vídeo, pero también el uso, la contaminación que implica el uso de las tecnologías, tanto su fabricación como luego toda la fase de uso de las tecnologías. Se calcula que al menos el 4% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la industria de las tecnologías y creciendo de manera exponencial, porque aunque cada vez hay más eficiencia en el uso de las redes, de los centros de datos, de la famosa nube, pero también aumenta muchísimo el consumo, ¿no? Y después, en el ciclo de fin de vida, pues las basuras electrónicas, que paradójicamente se las devolvemos a aquellos lugares de las que les robamos los minerales. Se los mandamos a China, se los mandamos al Congo, se los mandamos a África, se los mandamos a América. Esta es la realidad que está detrás de las tecnologías. Y por supuesto que tenemos que seguir discutiendo sobre qué uso hacemos de la inteligencia artificial, si este modelo o el otro, y usos en clase y todo maravilloso, ¿no?
Pero yo creo que si es una cuestión prioritaria, si no ponemos foco en lo que hay debajo, pues estamos aquí metidos en nuestro primer mundo, enrollados en nuestros problemitas del primer mundo, sí, importantes, pero no estamos viendo lo que está detrás. Y yo por eso considero que es fundamental que la educación mediática incorpore de manera urgente, ¿no?, esta visión junto a otras, ¿no?, también importantes, ¿no? Este es el mensaje que yo quería traeros así en un flash. Gracias. Katy Gajardo. Qué rápido. Hola a todos. Hace tiempo quería contar esta anécdota y es que yo soy una profesora joven, llevo bastante poco tiempo en esto de la educación, unos cuantos años solamente, y quería hablar un poco de cómo nosotras, las maestras, las profesoras actualmente, las personas que trabajamos por la educación, que tenemos un compromiso, que debemos tener un compromiso ético con la transformación social, con la justicia social, con la equidad y con la inclusión, hemos caído en este régimen del sistema que nos obliga, de cierta forma, a ir más rápido. La innovación educativa, como se está viendo actualmente, la educación mediática, hemos hablado abiertamente en este congreso de la competencia digital, hemos hablado de la tecnocracia, hemos hablado del neoliberalismo, pero en general hay veces que el tratamiento temático, centrarnos en el tema y la extensión del tema, nos ha hecho perder de vista lo verdaderamente importante, que es que nosotras, como maestras, como profesoras, las personas que trabajamos en educación, tenemos que asegurar lo verdaderamente importante, que es asegurar el derecho a la educación de nuestros estudiantes. La educación inclusiva, que es el tema con el cual yo me he comprometido, así como la innovación educativa, que es otro tema que tiene mucha relación. En este congreso quiero dejar en claro que lo que estamos hablando es de la educación y su potencial dentro de una sociedad. Y esta mesa trata del futuro de la educación. Y es que la educación inclusiva específicamente y la educomunicación han sufrido los embates del tratamiento mediático y se ha perdido lo que es verdaderamente esencial. Hace poco hemos hablado, por ejemplo, de realizar nuestras clases, hacer ese Canva que te lleva 18 horas, que lo llevas al aula y que finalmente no rescata nada más, es precioso. Estás trabajando el Canva, te queda precioso. ¿Cuántos Canva hemos hecho aquí? ¿Conocen el Canva? Es una herramienta que está de moda en este momento, así como en algún momento fue el Geniale, en el pasado fue el Prezi. El Prezi empezó a marear a nuestros estudiantes. Y haciendo eso te llevas horas. Mi propuesta aquí es volver a lo esencial. Hemos sufrido una marea de información. Estamos en una marea de información. Las profesoras que somos jóvenes estamos sumidas en una cantidad de información violenta. Quienes iniciamos los procesos de investigación nos han pedido un montón de cosas que debemos hacer como maestras, además de educar, hacer investigación, publicar, y llevando todo esto en un tema relacionado con la innovación educativa es cómo podemos volver a lo realmente esencial. Voy a contar mi experiencia personal, y es que entre el desarrollo de los Canva, el desarrollo de mi línea teórica, que era la educación inclusiva, descubrí hace poco tiempo, hace unos 5 años, a un grupo de innovación docente aquí, que es el PIT de Educación Inclusiva, que ahora es el HIT de Educación Inclusiva. Y con ellas hemos vuelto a lo verdaderamente esencial, que es volver a leer, volver a trabajar la educación lenta, volver a Freire, ver a Freinet, leer y llevar eso a nuestras clases. No llevar una cantidad exorbitante de textos PDF y hablar de una cantidad maravillosa de textos que muchas veces subimos y colgamos en nuestros campus virtuales para que leamos, sino que trabajar con lentitud, en tertulias pedagógicas, conversar, trabajar temas relacionados con la educación y el cambio y la transformación social, para poder volver a lo realmente esencial, que es hacer nuestra labor como docentes. Reunirnos, conversar, reflexionar, ir más a café.
pero ir más a café no a hacer el cotilleo normalmente, sino que hablar de educación directamente, leer juntas, volver a leer. Y no leer cantidades exorbitantes de documentos, sino que leer justamente lo verdaderamente esencial, lo reflexivo. Y eso es lo que quería hablar en esta exposición, olvidarnos tanto de lo material. Muchas gracias. Gracias, Katy. Joan. Bien, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de aprender en el Congreso y en la mesa y por la oportunidad también de compartir inquietudes. A ver, intento ser conciso. Siglo VIII a.C., oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Aristóteles, conocerse a sí mismo es el comienzo de toda sabiduría. Galileo Galilei, la mayor sabiduría que existe es conocerse a sí mismo. Finalmente, Baltasar Gracián, el primer paso del saber es saberse. Siglo XXI, José Antonio Marina, dependemos del cerebro y, sin embargo, nadie nos enseña a manejarlo. Alok Kanogia, que es un psiquiatra estadounidense especializado en dependencias de videojuegos, a consecuencia de que él mismo durante años fue un dependiente de videojuegos. La escuela enseña de todo, pero no lo esencial, cómo funciona la mente. Nazaret Castellanos, neurobióloga madrileña. En algún momento de mi vida me he enfadado con el sistema educativo. He estudiado muchos años y nadie me ha dicho que me tenía que estudiar a mí misma. Estas carencias están ocurriendo en la era de la información, en la era del conocimiento y en la era de la neurociencia, cuando, en teoría, tenemos la oportunidad de saber sobre el funcionamiento del cerebro más que en toda la historia de la humanidad. La neurociencia ha puesto de manifiesto el error de Descartes y ha puesto de manifiesto que el error de Descartes sigue siendo el error del sistema educativo, que es resolver las polaridades humanas negando uno de los dos polos. Hoy día sabemos, por ejemplo, que no se puede gestionar la conciencia sin prestar atención al inconsciente que interacciona constantemente con ella. Sabemos que no se puede gestionar la razón sin prestar atención a las emociones que están continuamente interaccionando con ella. Sabemos que no se pueden gestionar los mecanismos de la deliberación sin conocer y sin prestar atención a los mecanismos de los automatismos. Sabemos, en fin, que no se puede gestionar la mente sin prestar atención al cuerpo que interacciona constantemente con ella. Cada vez se sabe más, en efecto, sobre la influencia decisiva del cuerpo, de los estados corporales, incluso de las posturas corporales, tanto en la evaluación de la realidad como en la toma de decisiones. Pues bien, todo esto que hoy día se sabe sobre la neurociencia no está siendo aplicado, entiendo, no tiene presencia ni en la escuela ni en la educación mediática. En la era de la neurociencia, en palabras de Timothy Wilson, somos extraños para nosotros mismos. Y lo grave de esta constatación es que, en palabras de Marta Gairano, el enemigo conoce el sistema. Es decir, que la escuela y la educación mediática somos responsables de haber dejado estos conocimientos en manos exclusivamente del mercado. Cada vez es más grande la brecha, se habla de muchas brechas, hay una brecha, entiendo, ¿no?, más, que es la brecha en el acceso a los conocimientos sobre la mente. Los gestores de las grandes plataformas digitales y los grandes expertos en comunicación persuasiva saben sobre nosotros más que nosotros mismos, gracias a la pertenencia de los conocimientos de la neurociencia y, a partir de ahí, a la gestión de los Big Data. Y eso es algo que se va acumulando cada vez más. En cambio, los ciudadanos y ciudadanas, en el mejor de los casos, lo sabemos todo sobre los medios y sobre los mensajes y poco o nada sobre nuestra propia mente que interacciona con estos mensajes. Incluso, está muy bien, esta mañana no se hablaba de ser críticos con los mensajes, pero en el mejor de los casos lo somos, pero no somos críticos con nuestras mentes que interaccionan con esos mensajes. Con el agravante, por ejemplo, de no saber ya, puestos a no saber, que el cerebro humano no ha evolucionado al servicio de la verdad, sino para estar al servicio de su propietario. Es decir, que cuando somos críticos tenemos toda la tendencia natural a ser más críticos con el que piensa distinto de nosotros. Y eso nos pasa tanto a los de derechas como a los de izquierdas.
Si la mente es un componente básico de la experiencia mediática, ¿por qué no es un componente básico de la educación mediática? Sorprende que en una profesión como la educativa, cuyo campo de trabajo son las mentes de los interlocutores, el punto de vista de formación no sea saberlo todo sobre el funcionamiento de estas mentes. Y pienso que más allá incluso de la educación mediática, esta carencia es especialmente grave en una época como la nuestra, en la que están creciendo de manera alarmante las pandemias de la soledad, del estrés, de las depresiones y de los suicidios. En definitiva, y acabo, creo que ha llegado el momento de que los contenidos de la educación mediática no se limiten, que tienen que serlo evidentemente, pero no se limiten a los conocimientos de la tecnología, de los códigos, de los mensajes, de las informaciones y de las desinformaciones, de los algoritmos, etcétera, sino que incorporen también los contenidos sobre la propia mente, ¿no? Los contenidos sobre la persona. Por tanto, que la educación en medios sea, además de ser en medios, en personas. Muy bien, gracias, Joan. Están siendo absolutamente disciplinadas las personas que tengo al lado, hasta el punto de que sacan el móvil, ponen el crono y se ajustan así. Muchísimas gracias, Kelly. Creo que tengo que hablar por aquí, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a intentar ser tan disciplinada como mis compañeros y compañeras de mesa y yo que soy una maestra, Katy decía una maestra joven, yo que soy una maestra ya mayor, coincido la verdad con ella, con todas esas cuestiones que ve en su entorno más inmediato, y sobre todo la gente que ya tenemos una cierta edad, pues hemos visto cómo es el recorrido, ¿no? En ese recorrido yo tengo que decir que, igual que nos ha pasado en otros ámbitos de la vida, he empezado a repensar hace unos años, igual que muchas mujeres investigadoras de la educación mediática, una educación mediática desde un enfoque feminista, ¿no? ¿Por qué empezamos a hacer eso? Pues oyendo a Joan pensaba, pues porque necesitábamos reconocernos a nosotras mismas, ¿no? En un espacio tan masculino como la educación mediática y un espacio tan masculino como son los propios medios, ¿no? Somos extrañas para nosotras mismas, habitamos espacios en los que estamos pero no se nos ve, ¿no? Y entonces así empezamos a investigar sobre esa mirada masculina que dominaba los medios, desde análisis en un principio pues de los estereotipos que poblaban las imágenes, pero que ahora se han ido traduciendo en otros cambios que van hacia cómo se reifican esos estereotipos en los nuevos espacios digitales, ¿no? En los nuevos espacios virtuales, donde lejos de ser unos espacios, digamos, más abiertos, más igualitarios, donde nos construimos hombres y mujeres en igualdad, estamos viendo pues toda una serie de tendencias que no funcionan en esa dirección, ¿no? Como solo tenemos 5 minutos, no voy a entretenerme mucho, pero en algún momento empezamos a escribir, y eso está en el documento que aportamos en la red con Susana Andrés, que no está por aquí, pero sí en el Congreso, y yo lo que llamamos entonces nosotras, hace 3 o 4 años, una agenda feminista para la educación mediática, ¿no? Y entonces nosotras metíamos ahí cuestiones como la violencia simbólica, ¿no? La violencia simbólica que ejercen los medios sobre las mujeres en función o a través de múltiples mecanismos que tienen que ver con la imagen, que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con los relatos, una violencia simbólica que en una sociedad como la nuestra es la apoyatura de la violencia real que luego sufren las mujeres, ¿no? Digamos que prepara la base para la violencia real. Además de eso, pensábamos que era muy importante seguir trabajando en la hipersexualización de las imágenes, en la cosificación que muchas veces hacen las imágenes de las propias mujeres. Hablamos mucho sobre representaciones que veíamos en nuestros contextos más inmediatos, donde las fiestas de las facultades de pedagogía y de magisterio se anuncian en nuestros centros con carteles de mujeres absolutamente sexualizadas, ¿no? Sin que eso hace unos años provocase ningún conflicto para las personas que estaban representadas de esta manera, cosa que hay que decir que en estos años más recientes ya va cambiando, ¿no? Cómo los consumos culturales se acercan a toda la imaginaria porno en esos procesos de pornificación. Hace poco estudiábamos en un trabajo de investigación cómo niños y niñas de primaria, a través de sus influencers favoritos, a los perfiles que normalmente frecuentan, nosotros hacíamos análisis de contenido de qué están transmitiendo esos influencers, y vemos cómo hay una serie de pasarelas directas desde esos contenidos hacia espacios de pornografía clarísima para niños y niñas de primaria. Quiero decir que entran ahí a esos espacios a través de sus influencers favoritos.
Cuestiones como, por ejemplo, los guiones del amor romántico, que son guiones para la sumisión en muchos de los consumos culturales. Y ahora mismo pues, estamos dándole muchas vueltas a este tema de los espacios virtuales. Unos espacios virtuales que junto a las redes sociales y otros espacios que para el feminismo están siendo muy ambivalentes, ¿no? Porque por una parte son espacios de resistencia, espacios de activismo, donde nosotras podemos hacer presentes las reivindicaciones feministas, pero también se están presentando como espacios de dominación bastante potente, ¿no? De hecho, hay autoras que están empezando a hablar de, como decíamos antes, hay muchas brechas digitales, ¿no? Pero de una tercera brecha digital específica en género, ¿no? Donde hay un dominio de una serie de códigos, de estereotipos, de patrones y roles de género que se reproducen en la red y que generan desigualdad, ¿no? Que tienen que ver con cosas conocidas, como por ejemplo el ciberacoso sexual y sexista y LGTBI-fóbico, la ciberviolencia simbólica, el cibercontrol, pero también con otros patrones que cruzan el sexo con la clase social, ¿no? Y como, por ejemplo, hay identidades que dominan la red, como por ejemplo la dualidad de mujeres, de chicas chonis y chicas pijas, ¿no? Que reciben diferentes tratamientos según se perciba su clase social cuando exhiben su sexualidad en las redes, ¿no? Bueno, yo lo dejaría ahí para ser respetuosa con el tiempo, pero como veis son muchos frentes los que están abiertos y os animo, sobre todo a las mujeres que estáis aquí, pero también a vosotros los varones, a recorrer estos caminos porque son caminos que tenemos que recorrer. Gracias, Kelly. Si Alfonso Gutiérrez, uno de los coordinadores del Congreso, puso a esta mesa redonda el título de Lo que queda por hacer. Y lo que queda por hacer es lo que se ha expuesto aquí. Y a mí me parece que, claro, esto es inquietante, el panorama que se ha dibujado, porque creo que las 4 personas que están en esta mesa conmigo han hablado del enorme impacto de la tecnología en la sostenibilidad educativa, del olvido de la educación inclusiva o de simplemente, para decirlo de una manera más clara, de la buena educación, del olvido que tenemos también de las cuestiones esenciales sobre el conocimiento de la mente, pero que las grandes corporaciones lo conocen muy bien, que ha contado Joan, y esa brecha del conocimiento de la mente, o para hablar también de otra cuestión que ha dibujado Kelly, que los patrones o roles de género que generan desigualdad, ¿no? Y todo esto es lo que queda por hacer, ¿no? Entonces, claro, esta cuestión de que habría que plantearse, primero, porque hay una doble pregunta que a mí me surge y que me gustaría que habláramos un poquito de ella, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Y qué medidas urgentes o absolutamente prioritarias, si se puede decir alguna, se puede tomar para que esto no ocurra? Si hay alguien que... Bueno, por dar alguna opinión a tu pregunta, por la cuestión que yo trato, ¿por qué ocurre esto? Yo creo que esto en general es como que cuando le preguntan al pez qué es el agua, ¿no? Pues no sabe responder porque vive inmerso absolutamente en ello, ¿no? Vivimos tan inmersos en las tecnologías que no vemos muchas veces más allá, ¿no? Sobre todo en este primer mundo, ¿no? Y hay autores, ¿no? que hablan un poco en general, porque esto no es solamente en la educación mediática, en los estudios de comunicación, en general la materialidad de las tecnologías no está muy presente en los estudios, ¿no? Y muchas veces es porque no cuestionar las tecnologías de alguna manera sería cuestionar también nuestros propios usos de las tecnologías. Entonces preferimos cuestionar los usos que hacen los demás, no entrar tanto a mirarnos, ¿no? También siguiendo la línea de Joan, mirarnos un poco los usos que hacemos y entrar a cuestionar todo esto, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, en el aspecto, yo creo que necesitaríamos una revisión posiblemente de prioridades, y para mí sería fundamental alinear la educación mediática con las prioridades de la humanidad ahora mismo, ¿no? Yo creo que hay, por supuesto, hay espacio para todo, hay muchísimos temas interesantes, pero yo creo que hay, a nivel global, como humanidad, como civilización, yo creo que hay prioridades porque nos estamos jugando mucho. Yo creo que estamos en momentos de la historia donde realmente hay desafíos globales, grandes, y yo creo que la educación mediática tendría que estar alineada con esos grandes desafíos, ¿no? Para mí eso es fundamental, ¿no? Desde ahí, pues la legislación existente, tanto el marco de competencia digital docente como los reales decretos de educación,
La sostenibilidad, la defensa de los derechos humanos, pues supone que ejes vertebradores, por tanto nos dan ya un marco clave para un espacio por lo menos para trabajar ese tipo de cuestiones. Es verdad que luego aterrizar esto en los currículos y todo esto, pues lleva a otro, pero al final, si tenemos claro, ¿no?, la gente que por lo menos estamos trabajando en esta línea, que estos son prioridades, pues seguramente busquemos los recursos y las maneras de hacerlo, ¿no? Para mí me parece que es prioritario, ¿no?, ese tipo de cuestiones que estamos tratando aquí, ¿no? Bueno, es una pregunta bien difícil la que nos plantea Luis, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque vivimos en una sociedad terriblemente sexista, patriarcal, que se ha construido así, una sociedad en la que cada día asesinan a una mujer en este país, lo mismo que vivimos en una sociedad colonial, quiero decir, no es solo que seamos una sociedad patrista, sexista y patriarcal. Obviamente, ¿dónde se construye eso? Pues eso se construye en todos los espacios que habitamos. Eso se construye en los medios de comunicación, eso se construye en las escuelas, en los institutos y en la propia universidad. Yo creo que hoy por la mañana veíamos mesas repletas de señores, ¿no?, que nos hablan y nos explican cómo es el mundo. Las mujeres hemos vivido así mucho tiempo, oímos cómo nos cuentan que cómo es el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ¿cómo tenemos que salir de ahí? ¿Cómo vamos a tener que salir de ahí? Pues haciendo lo que creo que ya en algunos espacios estamos haciendo, ¿no? Reconstruyendo esas miradas, reconstruyendo cómo nos vemos a nosotras mismas, intentando buscar representaciones que nos representen como somos, no como nos ven las miradas masculinas que nos rodean, ¿no? Entonces, bueno, es una tarea difícil, pero bueno, yo creo que podemos abordarla. De hecho, yo creo que hay muchas mujeres que la están abordando y muchas mujeres que ya no están tan dispuestas a seguir en esa invisibilidad, ¿no?, en la que, bueno, pues facultades, por ejemplo, como en la que yo trabajo, somos una mayoría de mujeres, pero seguimos teniendo una y otra vez cargos académicos, gestores, etcétera, que son hombres y que nos dicen cómo es el mundo, ¿no? Pues nosotras yo creo que ya sabemos explicarlo por nosotras mismas y sobre todo sabemos explicar cómo nos queremos ver, cómo queremos que se nos represente y tenemos que trabajar con nuestras estudiantes para que ellas también puedan hacerlo, que pueden hacerlo muy bien además. Gracias, Kelly. ¿Sí? Luis, era un poco injusto haciendo esa pregunta, que podríamos estar para siempre hablando del por qué y qué hacer. Porque vivimos en una sociedad neoliberal, estamos en medio del capitalismo, el individualismo, piensa todo el tiempo, analiza, lleva una libreta contigo un día, haz este experimento contigo misma y ve todas las veces al día en el que piensas en ti mismo y anótalo. Ve, anda con una libreta hablando de tu tema y fíjate cuántas veces hablas en masculino, cuánto rechazas el lenguaje inclusivo, cuánto te fijas en alguien cuando porta con una etiqueta, cuando es distinto a ti, cómo te llama la atención cuando ves a una persona que es distinta a ti, cuando habla con otro acento, etcétera. O sea, vivimos en una sociedad que es muy individualista y que está marcada por un canon, un ideal, un prototipo, un estereotipo y prejuicios. Si haces ese ejercicio te vas a dar cuenta que muchos cambios hay que hacer. En cuanto a qué hacer específicamente, yo voy a hablar sobre mi rol como maestra, como profesora. Y como profesora es un poco eliminar esa inmediatez que nos está surgiendo el sistema actualmente, que actualmente nos piden todo ahora aquí rápido y la mayor cantidad de información posible. O sea, que el ChatGPT, las nuevas inteligencias artificiales son maravillosas, que nos lo entregan todo de inmediato. Quizás eliminar esa idea de inmediatez sea eliminar la idea de esas ganas de tener todo aquí ahora ya, por el medio que sea, y buscar, volver a investigar, volver a hablar, reflexionar y pensar con nuestros pares, hacer comunidad, volver a lo gregario que nos hizo humanos inicialmente, quizás ahí esté un poco la respuesta. Bien, a ver, yo sobre la primera pregunta, aplicándola a lo mío, no tengo respuesta, es decir, no entiendo por qué. Es decir, a ver, yo he estado, como vengo trabajando en ello últimamente, he estado haciendo un estudio de la nueva
ley de regulación de las enseñanzas de primaria y secundaria y he visto, en la línea de todo lo que venimos hablando, en mi caso, de que hay un cambio en cuanto a importancia del peso de las emociones. Es decir, se habla con mucha frecuencia de emociones, o sea, bastantes veces, en relación con el bienestar emocional. Se habla de expresar las emociones, de conocer las emociones de uno mismo y de los demás y de aprender a expresarlas. Y eso entiendo que es positivo y todo esto. Pero, en cambio, como contenido curricular no existe nada. Es decir, por ejemplo, la palabra inconsciente no está en todos los mínimos. La palabra, y hoy día los neurocientíficos dicen que Freud se quedó corto cuantitativamente al hablar de que la mayor parte de la mente, no es que es un iceberg, es que la mayor parte de nuestra mente es inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, no lo trabajamos. La palabra mente como contenido curricular no está en ningún lado. Se habla de razón, por ejemplo, la tira de veces, pero no sale la palabra sesgo en todos los tal, con lo cual, ¿cómo vamos a conocer y a manejar la razón si no conocemos los propios límites de la razón, ¿no? Entonces, y eso no entiendo por qué, es decir, por qué no está, ¿no? Y no solo entiendo por qué, sino que no entiendo que no sea una realidad reivindicada, es decir, llevamos tiempo que todo tendría que entrar en los currículums, ¿no? En cambio, eso no hay reivindicaciones, que yo sepa, ¿no? Entonces, para ahí no tengo respuesta. No entiendo por qué el conocernos a nosotros mismos no es una necesidad reivindicada en educación, ya no digo en la mediática. La mediática ya, bueno. Y respecto a la segunda pregunta, yo entiendo, y es así que ya nos une, creo, ¿no? Bueno, nos une, quiere decir que la compartimos, ¿no? Creo que habría que hacer, igual que esta mañana el del Ministerio, ¿no? Hablaba de que ellos proponen unos mínimos. Creo que en la reivindicación que deberíamos hacer de la educación mediática, aparte de reivindicar la educación mediática, deberíamos replantearnos cuáles serían los mínimos, ¿no? En una revisión constante y ver si todo lo que estamos diciendo aquí, por ejemplo, debería formar parte de esos mínimos y a partir de ahí proponer e insistirlo a las autoridades e intentar que esté presente, por ejemplo, en los currículums de formación, que es la base de profesorado, que es la base para que luego pueda estar presente en el mundo académico. Bueno, pues muchas gracias por la concisión y por la aproximación. Claro, estas cuestiones que se han hablado realmente sí que forman parte de los mínimos de la dignidad humana y entonces, por lo tanto, deben ser objeto de la educación. Lo que hemos dicho antes cuando hemos comenzado es que íbamos a dar la palabra ya porque queremos que esta mesa no se quede aquí y este es el momento que ha llegado, o sea que si hay alguien que quiere intervenir, sí. Bueno, pues nada, gracias a los ponentes por la intervención y nada, compartir una reflexión con todos, ¿no? Cuando veo una mesa como esta, que se llama Lo que queda por hacer, y con lo que llevo encima de congresos en los que hemos compartido todos, ¿no? Me pregunto cuánto tiempo lleva Fernando Tucho hablando de educación en medio ambiente, cuánto tiempo Joan en neurociencia, Kelly, feminismo, etcétera, etcétera. Y estáis aquí explicando en 10 minutos cosas de lo que queda por hacer como si estuvieran superadas, ¿no? Y en absoluto, ¿no? Lo estáis diciendo vosotros mismos y vosotras, que no están superadas. Y sin embargo, esto que estamos denunciando de ir detrás de lo nuevo, de la tecnología y de lo que nos impone el mercado, al final no sé si lo estamos trasladando a la propia estructura del Congreso, ¿no? Me pregunto por qué el tema medioambiental no está en un eje más específico, más sólido, o el de la neurociencia, ¿no? que creo que lo merece, y sin embargo le estamos dando grandes espacios a la inteligencia artificial generativa, al ChatGPT, al metaverso, que son las que están liderando un congreso como este, ¿no? Entonces me pregunto si nos estamos creyendo nosotros mismos estos discursos que estamos dando, ¿no? Que no debería ser al revés. No deberíamos estar centrándonos en las 4 cosas que se están diciendo hoy aquí en esta mesa y que en esta mesa rápida de 10 minutos nos actualizaran. Oye, y ahora la novedad va por la inteligencia artificial y ahora hay que estar un poco pendiente de lo que ocurre con ChatGPT, ¿no? Y creo que lo estamos haciendo al revés. No sé si vamos dejándonos llevar por lo que estamos denunciando a veces, ¿no? Y que no se tome como una crítica a la organización ni Alfonso ni Agustín, que, o sea, en torno al mea culpa, el primero se ha oído en cuanto me ha oído. Bueno, gracias, es una reflexión compartida.
Digo que si parece bien juntamos dos intervenciones y luego responde alguien de la mesa. Me parece que Miguel tenía... Vale. Bueno, yo vi primero a Miguel, no sé si el orden es ese. Dáselo. Luego vamos contigo, disculpa, ¿eh? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero yo me voy a centrar en una, porque creo que, aparte de lo importante de todas esas carencias que se han señalado aquí, y yo voy a tratar de relacionarlas con ellas, creo que es importante saber a los enemigos a los que nos enfrentamos. Y no me vale simplemente el genérico del neoliberalismo, porque si esperamos a vencer al neoliberalismo para hacer cosas, estamos apañados. Entonces, hay que actuar hoy. Y sí que hay unos enemigos, vamos a llamar unos autores de determinados discursos a los que nos enfrentamos que, digamos, a este modelo que aquí se está esbozando sobre lo que tendría que ser la educación mediática, lo están atacando desde dos frentes que aparentemente son opuestos, pero al final coinciden. Uno es un movimiento antipedagógico, y voy a citar, por citar, viene ya de lejos. El primero sería Postman, divertirse hasta morir. ¿Qué es lo que decía Postman? Y es muy interesante lo que dice, y me parece muy importante, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tema de las emociones, Joan, que era aquello de que la epistemología nueva que están generando los medios, que entonces era la televisión, era una epistemología absolutamente contraria a la epistemología en la que tenía que basarse la democracia. Y era precisamente, según él, por el abuso de las emociones, por el manejo de las emociones. Primero, Postman. Y entonces, ¿qué solución da Postman? Bunkerizar las aulas. Es decir, la educación debe cerrar la puerta a los nuevos medios. Dos, Envis. Es una profesora sueca que ha sacado un libro contra las reformas educativas que se han producido en los últimos años, que las responsabiliza de todas estas reformas educativas a las nuevas pedagogías, que las define de una forma muy genérica, muy discutible bajo mi punto de vista, realmente falso bajo mi punto de vista, pero es muy significativo que uno de los rasgos con que define a las nuevas pedagogías es el uso de los medios y la incorporación de los medios a las aulas. Solución, bunkerizar a los medios las aulas. Y volver, digamos, a la educación intelectualista tradicional. Envis. Tercero, Luri. Yo quedé asombrado cuando en un congreso sobre didáctica de la filosofía lo invitaron a dar la charla de inauguración, no porque me parezca una persona que no es enormemente valiosa, sino por el discurso que defiende Luri. Sugiero la lectura de La escuela no es un parque de atracciones, que va directamente al ataque a este modelo, no necesariamente este modelo, pero al modelo de que los medios tienen que estar y tienen que trabajarse en el aula para formar a los alumnos de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Bien, por un lado tenemos esto, y por el otro lado tenemos a la industria de los medios, que se basa en ¿qué? En el entretenimiento, los medios como el entretenimiento, que tienen apoderado, se apoderan de nuestros alumnos. Y ahí me gusta mucho la sugerencia, Caterine, ¿no? Y yo voy a hacer una reivindicación. Yo como profesor, más de una vez le he tenido que decir a mis alumnos, yo no estoy aquí para divertirte, ¿eh? Tienes que aprender a aburrirte. El aburrimiento es un momento esencial para mirarte a ti mismo,
para reflexionar y para crear. Es decir, para poder generar ese espacio para conocerte a ti mismo, que sugeríais, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, ya para concluir, es que es este doble ataque que al final confluye en mantener al alumnado, por un lado, ajeno a cualquier recurso de análisis crítico sobre los medios, y por otro lado, el estar siendo inundados constantemente fuera de las aulas, pero ya con una consecuencia en las propias aulas, sus cerebros completamente asediados por estímulos constantes. Desde luego, para mí, la solución no pasa por explotar precisamente los medios como entretenimiento, que no pocas veces, a veces se comete ese error con algunos profesores que utilizan los medios en el aula, simplemente para poner peliculitas y tal, ¿no? Por lo tanto, conozcamos a nuestros enemigos también. Bueno, lo dejo aquí. No quiero extender. Gracias. Si alguien de la mesa que quiera... Vamos a dar otra intervención, ¿no? Hacemos las tres. Vale. Bueno, buenas tardes. Son dos cosas. Una es respecto a lo que comentabas, digamos, de alguna manera me agrada lo que planteas respecto a la perspectiva de género, que es algo que comentaba, que pareciera un poquito desdibujada, ¿no? Pero también, por otro lado, como esta necesidad, vamos, de efectivamente buscar o digamos, ver el lado de esta perspectiva de género en la cultura y que a veces está como que medio desdibujada. En el caso de la Universidad de Guadalajara tenemos 2 años que se implementó una materia que se llama Perspectiva de Género en primer semestre de bachillerato, buscando precisamente que los jóvenes estudiantes o las y los estudiantes pues se modifique un poquito la cuestión de ver, digamos, o la cuestión patriarcal, ¿no? Pero desgraciadamente yo que he estado impartiendo la materia me topo con que los estudiantes, las y los estudiantes lo ven como un contenido más que trabajar como parte del bachillerato y no como actividades que tendrían que apropiarse de los contenidos y precisamente modificar la cultura que se tiene, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, respecto de la educomunicación y la competencia digital, tenemos el sentido de que se reconoce que las y los estudiantes han domesticado el teléfono celular, pero que precisamente este dispositivo móvil, por ser una tecnología convergente, tiene, digamos, como que estos dos ángulos, ¿no? El comunicacional y el educacional. Y efectivamente los estudiantes lo domestican, pero porque para ellas y ellos les implica resolver a través de la inmediatez las necesidades o las actividades escolares como parte de un programa educativo. Y no necesariamente porque lo analicen o hagan un ejercicio reflexivo respecto a las actividades, sino que tengo que hacer la actividad de rápido, googleo, resuelvo lo que me están pidiendo, lo hago, lo entrego y se acabó. Es decir, no se ha logrado como este otro paso de un pensamiento crítico, un ejercicio reflexivo respecto a los contenidos y las propias actividades que ellos y ellos realizan, ¿no? Entonces sí, yo lo veo como que lo que queda por hacer es precisamente cómo lograr engancharlos y que den este paso más y dejen de ver el contenido que se ve en la escuela, digamos, en la educación formal, como algo que tengo que cumplir como parte de un momento, de un proceso que estoy atendiendo aquí, pero no porque sea algo de lo que yo tengo que apropiarme y que me va a permitir precisamente ir más allá del simplemente uso instrumental de aquello que estoy trabajando. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues si hay alguna contestación en la mesa, algún comentario que queráis hacer a las intervenciones que ha habido. Cualquiera. A ver, lo de Miguel es, evidentemente, como siempre que habla él, muy complejo, pero me has hecho pensar, me has hecho pensar en una expresión que utilizo mucho de Niels Bohr, que definía las verdades profundas como aquellas en las que lo contrario es otra verdad profunda, ¿no? Entonces, las paradojas, y cuando nos movemos en lo humano, la capacidad de generar, de conciliar contrarios y de ser capaz. Entonces, como el juego entre aburrimiento y tal, ¿no? Creo que forma parte de esa especie de interacción, ¿no? O sea, yo por una parte creo que está claro hoy día que lo único que nos mueve son las emociones, es decir, que el cerebro
el sistema límbico es la central energética del cerebro. ¿Por qué? Porque es en el sistema límbico donde, que llaman también, ¿no? Los neurocientíficos lo llaman el cerebro químico, las sustancias químicas que nos movilizan, ¿no? La dopamina, por ejemplo, para el deseo, la adrenalina o el cortisol para el miedo, para oír, por decir las básicas, ¿no? Se generan en el sistema límbico. Entonces, algo que tenemos estrictamente en la corteza cerebral, pero que no tiene conexiones con el sistema límbico, no nos moviliza, ¿no? Y eso creo que nos cuestiona a todos los niveles, a los de sistemas pedagógicos, etcétera, etcétera. Es decir, igual que a nivel cognitivo solo puede haber aprendizaje con la zona de desarrollo próximo, ¿no? Cognitiva, pasar de los conocimientos que tienen al siguiente, desde un nivel movilizador, entiendo que solo podemos movilizar partiendo de lo que les moviliza y llevándolos más allá, ¿no? Eso creo que es una realidad. Pero por otro lado, ¿os echan fuera ya? ¿No? No, ahí pasa. Tú sigue, vale. que no pasa nada. Entonces, acabo. Entonces, por otro lado, es absolutamente cierto lo de que hay que integrar el esfuerzo y el tal, ¿no? Se me ocurre, ¿no? La diferencia entre un estudiante de química que está cabreado el fin de semana porque tiene que aprender un concepto y el profesor o el experto o el investigador de ese mismo tema en química que se pasa tardes, noches y fines de semana apasionado con este tema. Lo que les distingue no es lo que tienen aquí, sino lo que tienen el sistema. Es decir, que uno lo tiene conectado con el sistema emocional, ¿no? Y por tanto le apasiona el tema y el otro le cabrea. Entonces, el que está apasionado por el tema es capaz de invertir horas, de esforzarse, de pasar ratos de aburrimiento, porque creo que era Gazzaniga, ¿no? el neurocientífico, dice el 10% de mi trabajo es gratificador. Pero bueno, es la motivación la que hace que invierta el resto del tiempo. Por tanto, la dificultad es conciliar esas dos cosas, ¿no? Por un lado, motivar lo suficiente como para que se sientan interpelados y por otro lado, asumir que cualquier cosa de valor necesita esfuerzo, tiempo de aburrimiento, capacidad de espera, no gratificación inmediata, que es lo que nos imponen constantemente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la dificultad de articular esto para mí es clave. Bueno, yo quería intervenir con respecto a algunas de las cosas que planteábamos. Yo planteaba el tema de reivindicar unos mínimos en formación del profesorado, y yo estando de acuerdo con eso y trayendo otra vez a la memoria lo que esta mañana escuchábamos por parte de la mesa de gestores, yo creo que lo de los mínimos hay que hacerlo, pero también yo creo que cada vez más tenemos que reivindicar procesos. O sea, tenemos que empezar a, como decía, creo que fue Miguel, no vamos a esperar a ganar al neoliberalismo, porque no creo que vayamos a... Yo por lo menos no espero verlo ya, pero entre tanto y no, la disputa se celebra en los espacios que nosotros habitamos, quiero decir. Entonces pongamos ahí, empecemos a trabajar ahí, ¿no? Yo, y en esto también conecto con lo que planteaba la compañera, y yo creo que tenemos que trabajar con las mujeres con las que estamos en el día a día y hacer que eso entre, no sé si como una asignatura, pero desde luego como una preocupación que debe permear todas las asignaturas, ¿no? Yo creo que aquí hay compañeras que han sabido hacer eso en cuestiones, pues yo, por ejemplo, antes de dar una asignatura sobre género, he trabajado la perspectiva feminista en la tecnología educativa, o sea, no esperé a tener una asignatura. Y claro, con esa perspectiva que decía Joan, ¿no? Buscando aquello que realmente les motiva para empezar desde ahí a deconstruir cuestiones que, claro, es difícil de construirlas porque se han criado con ese tipo de representaciones, están habitando permanentemente las redes. Lo de bunkerizar la educación ya no lo vamos a conseguir nunca, Miguel, porque ya eso está perdido. O sea, ellos ya están en otros espacios. Quiero decir, más bien nos van a bunkerizar a nosotros, porque, bueno, yo creo que todos los que damos clase en alguno de los niveles educativos, pero sobre todo en la universidad, nos damos cuenta que ahora tenemos un enemigo, que es este. Quiero decir, tú tienes unos señores y señoras que están sentados ahí con la pantalla delante y no tienes para nada la seguridad de que te están siguiendo a ti. Pueden estar en cualquier parte a través de esta pantalla, ¿no? Pero claro, esa pantalla la han llevado porque nosotros les hemos dicho que esto lo necesitaban para poder trabajar y porque tienen un marco de competencias digitales que tienen que adquirir. Entonces, claro, nos movemos ahí en un mundo de contradicciones que tenemos que resolver, y yo creo que hay que resolverlos en el día a día. Y yo creo que ahí hay que seguir diciendo algo que llevamos diciendo toda la vida y que diremos hasta que el tiempo nos alcance, ¿no? Que es que hay que
que buscar esas alianzas con el profesorado, porque a mí me parece que el profesorado ahora mismo está, es verdad que en la LOMLOE y en los nuevos currículos hay espacios para introducir la educación mediática. Nosotros hemos hecho el análisis y los hay. Pero otra cosa es que el profesorado sea capaz a encontrar esos espacios en medio de la marabunta en la que están metidos. O sea, porque cualquiera que conozca mínimamente lo que están pasando ahora mismo en los institutos, la gente está enloquecida intentando traducir al lenguaje habitual una especie de fárraga pedagógica que les ha caído encima y que no dudo que puedan llegar a traducir, que lo van a hacer. Pero claro, lo que no pueden hacer es la traducción mientras están dando clase, mientras presentan las programaciones, y claro, y luego oír que hay que motivar al profesorado obligándole a través de leyes. Hombre, hay que conocer los procesos y una vez que conocemos los procesos hay que trabajar con ellos, ¿no? Nos quedan 10 minutos para esta mesa redonda y claro, a mí me han encargado que cumpla con el tiempo, que es una tarea un poco odiosa, pero lo vamos a hacer. No sé si hay alguien que quiera intervenir en la mesa, porque sí que tenemos palabras del público. Si podemos ser ágiles, se agradecerá mucho. ¿Sí hay alguna? Hola. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por las intervenciones. Y a mí voy a rescatar otra vez el título de la mesa, ¿no? Lo que queda por hacer. Yo diría que después de lo que he escuchado hoy aquí y en confianza, queda mucho por hacer. Esta mañana se ha escuchado que la educación mediática era saber distinguir si una fuente es fiable o no. Si eso es el reduccionismo de la educación mediática, ¿no? Saber si una cosa es verdadera o es falsa. Nos queda mucho por hacer. Por eso me alegro de estar hablando de feminismo, de estar hablando de emociones, de estar hablando de cultura popular y no simplemente sobre fake news y eso sea simplemente educación mediática. También creo que queda mucho por hacer con todo esto, lo que acabas de decir, Kelly, de los marcos competenciales, de competencia digital. Ahora mismo tenemos que sacar de nuestras universidades a nuestros futuros profesores y profesoras con un marco competencial A1, que creo que todavía estamos explorando qué es eso y no sé qué hueco queda para la alfabetización mediática, ¿no? De responda usted esta pregunta, ¿esto es una fake news o no? A verdadero, B falso. No sé, yo veo una visión muy reduccionista de todo esto. Y me pregunto también qué espacio tiene la cultura popular en nuestros centros. O sea, hay un montón de series, un montón de películas, pero Netflix tiene un algoritmo para vendernos aquello que queremos ver, ¿no? Yo estoy asustada porque yo entro en Netflix como mujer de 30 y pico años y me ponen unas series donde me dicen que, oye, que mi vida es muy aburrida, que me tengo que buscar un amante que esté muy bueno y que me tengo que ir por ahí, ¿no? Y eso como mujer a mí me causa muchos problemas identitarios, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor estoy siendo una fracasada en la vida. Y no tengo 15 años ni 20, y bueno, pues entonces, toda esta cuestión de género, que a lo mejor yo debería ser Georgina Rodríguez y haberme casado con un futbolista y no haber sido una profesora universitaria, ¿no? Toda esta cuestión la debemos tratar en los centros, la debemos tratar en la educación no formal, la debemos tratar como ciudadanos, ¿no? En el famoso DISCOMP. Y no poner ese nombre a un coordinador de un centro educativo que no sabe ni lo que tiene que hacer porque le ha caído y todavía se está preguntando qué es el DITCOMP y por qué tiene un nombre de marco competencial, como si llamáramos a un coordinador el coordinador Constitución, ¿no? Bueno, pues yo simplemente quería dejar esta reflexión y daros las gracias por decir todo lo que queda por hacer, que de verdad yo creo que es mucho. Yo querría añadir también que a veces esta mirada de lo que queda por hacer nos iría bien también para articular todo lo que ya estamos haciendo, que bueno, lo hemos también hablado en este tipo de congresos desde hace años, lo que estamos haciendo pero que no sabemos qué hacemos, ¿no? Y ahí eso también es una de las tareas que tenemos, de reconocernos más en cada una de las prácticas, en aquello que sabemos hacer bien y intercambiarlo, ¿no? Pasar a compartir metodologías, a saber que pues hay esta realidad o esta práctica educativa que está funcionando, cómo lo podemos implementar en otro lugar, qué hemos encontrado, y es difícil, ¿no? Pero eso es también, creo que es algo que hemos
pensado en un momento que la red nos iba a dar la respuesta, que íbamos a compartir todos esos contenidos en la red, pero luego no tenemos tiempo para leerlos ni para reflexionarlos. Llego ahí a lo que tú comentabas, son contenidos que quedan en vacío. Igual, pues a nivel local sí estaría bien pues crear más espacios de trabajo en red, de tener, digo local porque me parece más fácil, ¿no? Por ciudades o, ¿no? Pues tener espacios donde intercambiemos, aunque sea cada 3 meses, qué estamos haciendo, qué nos está funcionando, qué hemos descubierto, y luego que busquemos alguna manera para interrelacionarlo a nivel más, bueno, no sé, ahora me planteo aunque sea solo a nivel del Estado español, ¿no? A nivel ya sería mucho. Pero ahí... Bueno, me interesa mucho que no estamos hablando de silos. ¿Silos? Ok. Porque las interconexiones son tan fuertes y solo estuve pensando en lo que presentó Fernando sobre problemas ambientales con las ideas feministas, porque es la madre tierra, es la Pachamama, y los ataques que estamos viendo del medio ambiente está tan relacionado con esa idea que yo aprendí de feminismo, del poder, de entender de desigualdad y del abuso de poder. Estamos viendo en las personas, como todos hablaron, además en nuestro ambiente, y está todo conectado, relacionado. Y yo creo que es el poder desde educomunicación mediática, es ayudarnos a hacer esas conexiones. Gracias. Bueno, yo me sumo a la celebración y el agradecimiento por vuestro punto de vista en este congreso. Creo que lo necesitábamos, porque claro, cuando le preguntas a 4 pensadores de vuestro nivel qué es lo que queda por hacer, pues sale lo gordo, ¿no? Salen los 4 dragones. Y yo quería llevar un poco a qué me pasa a mí con esos temas como educador mediático, ¿no? En el enfrentamiento con los alumnos que estoy intentando educar. Porque claro, sé que hay ese problema con el feminismo, pero mis alumnas rechazan cuando yo trabajo ese tema porque ellas viven en un mundo donde la realidad es que para ser, un poco lo que decía Alba, ¿no? Para ser buen ciudadano y para triunfar, pues lo importante es la imagen, lo importante es la capacidad de autosexualizarse. Viven en una economía de la sexualización. Entonces mi mensaje de crítica, de ir a la raíz de ese problema, se percibe como fuera de la realidad. Las emociones y la neurociencia y la dopamina son palabras extrañas para educadores, pero son las palabras centrales de las plataformas con las que yo lucho. O sea, las plataformas en las que están mis alumnos son verdaderos máquinas de condicionamiento dopamínico que están diseñadas a manipular y a modificar las conductas a través de las emociones. Y yo intento explicar eso. Pero claro, chaval, ¿qué me estás contando? ¿Cómo no voy a estar en Instagram? Si es donde me relaciono, donde tengo mis emociones, efectivamente. Entonces, ¿qué hago? ¿Empiezo a emplear yo esos mecanismos de condicionamiento en mis clases? Katy nos dice que tenemos que ser menos técnicos y más educadores. Pero yo llego aquí y no, oiga, es que hay un marco, hay unas líneas y hay unos códigos 1 y aplica usted el 2B y el 3-4. Y claro, luego viene Tucho y viene el dragón gordo, que es el yo. Mírate en el espejo. Porque yo también, sí, yo les hablo de ChatGPT y todo esto, pero también tengo toda una materia para hablar de dónde viene esto. Oiga, usted, por grupos, mírenme de dónde viene el coltán. Usted mírenme las redes que ponen para que no se suiciden las fábricas de Samsung. Pero ellos son muy conscientes de que se lo está diciendo un señor con un ordenador portátil, con un móvil, en un proyector, en una universidad, con wifi, y la hipocresía de ese discurso está en primer lugar. Porque podemos reflexionar eso, pero no lo estamos cumpliendo nadie, porque nadie nos estamos mirando. Entonces, yo creo que al final Miguel también tiene un poco de razón. No sé si es búnker, pero está claro que la solución ya no solamente no está en los educadores. Esto es una cuestión política, de concienciación política.
hay que movilizarse o bunkerizarse a nivel social, no solamente en el aula. No sé. Gracias y solo eso. Digo que estamos en el tiempo extendido, ¿eh? O sea que vamos a la última intervención. Sí, vamos a cerrar. Bueno, permitidme, yo que he sido uno de los que inicié con mucha gente de aquí el movimiento de educación mediática, creo que este modelo, esta práctica está agotado. Estamos con prácticas del siglo XX en un contexto de otra naturaleza tecnológica y un capitalismo de otra naturaleza, el capitalismo de la vigilancia. Os recomiendo que leáis El capitalismo de la vigilancia y por allí podemos tratar de reinventar y refundar la educomunicación. Para mí la educomunicación o la educación mediática está en un nivel descriptivo, por supuesto, aparentemente crítico porque se dicen dos bobadas acerca de ciertas representaciones, pero es necesario otro aparato epistemológico. Necesitamos, como en los años 70, fines de los 70, inicio de los 80, Len Masterman crea la teoría muy fundamentada de la enseñanza de los medios. Creo que incluso ahora, bueno, el libro de Masterman y su obra pertenece al mundo analógico y a su vez el aparato conservador inglés lo borró del mapa. Si buscáis Len Masterman, prácticamente no aparece. Es el poder de los Tories. Como aquí mis compañeros, tanto canadiense como americano, hacen continuas referencias a este capitalismo y a este neoliberalismo que está cada vez más presente. Yo creo que tenemos que dejar por acabada o por terminada esta época. Es una nueva época y si no somos conscientes de eso, es demencial, es el suicidio. Para mí es el fin de esto. Se podrá repetir, pero esto no lleva a ningún lugar. Es decir, no soy optimista. No soy optimista si seguimos en esta posición haciéndole juego al neoliberalismo y al fascismo que viene. El fascismo que está en las universidades, está al lado nuestro, no solamente entre nuestros colegas, sino con nuestros estudiantes. Entonces, ¿de qué sirve la educación mediática, mal llamada educación mediática, una mala traducción de media literacy, si seguimos con estos planteamientos? Me interesó mis colegas de mesa, pero creo que deberíamos sentarnos seriamente a pensar en otro modelo, en otras prácticas y en otra forma de acercarse a la problemática. Comparto mucho lo que dijo mi anterior compañero. Es una hipocresía que vivimos con esta cuestión de la educación mediática como si hiciéramos algo rompedor. Fue rompedor hace 40 años. Ahora simplemente esto es un aumento a la ideología neoliberal. Es una repetición y reproducción a los propios medios. Si realmente queremos transformar algo o educar para la transformación, creo que tenemos que cambiar de chip.
Esto no conduce a nada. Más que no conduce a nada, estamos atrapados en el pasado. Es decir, las prácticas, lo que decimos, pertenecen a modelos que precisamente criticamos, donde la reproducción, la transmisión son los ejes de la base del conocimiento. No auguro buen futuro si seguimos así. No sé si hay la necesidad imperiosa de decir algo más. Si no, yo sí que... Bueno, pues yo quiero dar las gracias pues desde la persona que ha manejado el micrófono, quien nos ha introducido el vídeo y ha hecho que esto sea posible, a todas las personas que han participado, que habéis participado aquí asistiendo, a las personas de la mesa, y a tener también pues una esperanza. Pablo Freire dice que no puede haber palabras sin acción. Yo espero que las palabras que se han escuchado, algunas pesimistas, pues sirvan para movilizar y para que algunas de esas palabras se conviertan en acción, ¿no? Porque hay mucho que queda por hacer. Gracias.